años 50 era una isla pobrísima y que ahora mismo es uno de los países más ricos del mundo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Finlandia, en el norte de Europa. ¿Pero qué ocurre con esos ejemplos? Son ejemplos fantásticos que han sido capaces de crear sociedades desarrolladas, prósperas, avanzadas, innovadoras, pero que nos cogen muy lejos a los andaluces. Nos cogen no solo lejos geográficamente, sino lejos culturalmente, que es lo más importante. Poco tenemos que ver con los finlandeses, poco que tenemos que ver con los californianos, pero atención, mucho tenemos que ver con los irlandeses. Irlanda se presenta como un ejemplo cercano a los andaluces, a los almerienses, porque es un país que históricamente ha sido un país pobre y que tiene un tipo de vida, un tipo de cultura mucho más cercana al nuestro. Y por tanto, mirar lo que han hecho ellos nos puede ser muy importante para nosotros, porque nos puede marcar líneas a seguir por los andaluces, por los almerienses. Entonces, por eso, hace un par de años tomé la decisión de estudiar este caso y dentro de lo que es el trabajo de la Cátedra de Innovación del Instituto Nacional San Telmo, desarrollé este caso de investigación y bueno, hoy vengo a contároslo con todo el placer a la sociedad almeriense, porque además creo, el otro día me preguntaba un periodista por Almería y creo profundamente, y no es por el cariño que le tengo a Almería, por toda mi familia ser de allí, sino porque creo de verdad que es una sociedad especialmente emprendedora, innovadora, con iniciativa y que es la que puede tirar de toda Andalucía. Bueno, les voy a contar el caso de Irlanda. Los objetivos del proyecto de investigación y de la presentación de hoy fueron tres. Primero, ¿qué ha hecho Irlanda? ¿Qué han hecho? O sea, del 87 al 2005, crecimiento impresionante. ¿Qué han hecho? Número dos, ¿cuáles han sido los factores críticos de éxito? ¿Por qué han tenido tanto éxito? Y número tres, ¿puede ser Irlanda un modelo para nosotros? ¿Qué lecciones podemos aprender para nosotros? De eso va la conferencia de hoy, estos tres bloques. Muy bien, antes comentaba el presidente de la Cámara el artículo de The Economist, que también me llamó muchísimo la atención, hablando de ese ejemplo. ¿Podría ser Irlanda un ejemplo para el sur? Fíjense cómo estaba Irlanda en el año 87, estaba prácticamente en quiebra, era un país en quiebra en el 87. Su gasto público, por si no ven bien las cifras, yo se la digo, en el año 87... el gasto público era el 56% de todo el Producto Interior Bruto. De toda la riqueza que se generaba en el país, el 56%, el gasto público era el 56% del PIB. El déficit público fue en ese año del 10%. La deuda pública alcanzaba ya el 125% del PIB. O sea, debía más dinero del que eran capaces de crear cada año. La inflación era el 18%, el desempleo el 18%. Disculpen si les tapo la pantalla. La emigración anual, un tema muy importante. Irlanda ha sido un país siempre de emigrantes. Los padres irlandeses siempre sabían que sus hijos, si estudiaban, se tenían que ir fuera para trabajar, ya fuera a Gran Bretaña o ya fuera a Estados Unidos. En el año 87 emigraban 40.000 personas al año, casi todos jóvenes buscando trabajo. Y el PIB per cápita en el 87 era de 7.500 euros. Y era un país pobre, atrasado y sumido en una depresión. El país en su conjunto estaba deprimido. Era un país que no tenía confianza en sí mismo. Las empresas eran poco desarrolladas, poco avanzadas. La gente no tenía confianza en sí mismo. Y llegó el año 87 y la crisis era tan brutal que, y ese es uno de los elementos críticos que hablaremos durante el resto de la conferencia, los partidos políticos que eran los encargados de dirigir el país dijeron: aquí tenemos que hacer algo importante, el país está en quiebra, peor no nos puede ir, tenemos una crisis brutal, hay que hacer algo. Y hicieron algo. Y en el año 2005 el gasto público ya había bajado al 37%, el déficit público ya era el 0%, no tenían déficit, la deuda pública había bajado del 125 al 28%, la inflación había bajado del 18% al 2%, el desempleo del 18 al 4%, la migración, ya la gente no se va, la gente viene, están volviendo irlandeses de todo el mundo que tuvieron que emigrar y ahora están volviendo por las grandes oportunidades que hay, y no solo eso, sino que atraen emigrantes de otros países, y el PIB per cápita subió hasta los 38.000, desde los 7.000 a los 38.000. Irlanda, en el año 2005, 2006, 2007, es un país absolutamente nuevo. Fíjense uno de los puntos más importantes. En el año 87, que es esta línea recta, la gráfica